Shalom וברכה, שבוע טוב, מבורך, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. Acabando la fiesta de Shemini Hag Atzeret, vamos a comenzar hoy nuestro estudio del Daf Yomi, estudiando el comienzo del sexto capítulo de nuestro tratado de Eruvin. Vamos a compartir la página que vamos a estudiar hoy y vamos a comenzar con nuestro estudio. Muy bien, comenzamos justo ahí al comienzo del sexto capítulo. Bien, voy a poner aquí nada más para ver quién está conectado. Y vamos a ver. Dice así. Dice la Mishnah. Hadar im haovet kochavim bachatzer. O im misheeno mode be'eruv. Hareze oser alav. Lo dice así. Bienvenidos a todos. Ahora sí ya estamos todos. Dice aquella persona, un judío que vive en un mismo patio con un Ovet Kochavim, con un idólatra, es decir, con un no judío, o que está compartiendo también un patio con un judío que no comparte las leyes de los sabios, es decir, que no acepta las leyes de los sabios y por lo tanto la ley del Eruv, haré este no judío o este kutí, ze oser alav, le prohíbe transportar en el patio. Es decir, están solamente dos vecinos, un judío y un no judío, o un judío y un judío que no reconoce las palabras de los sabios, y el judío quiere transportar al patio que tienen en común, no puede, así nos dice la Mishnah en una primera instancia. ¿Por qué? Porque su casa es un reshut, es un dominio privado, y el patio es un dominio meshutaf, es decir, compartido. Los jajamim prohibieron transportar en un reshut, de un reshut a un reshut, a no ser que se haga un eruv. Y aquí no funciona el eruv. ¿Por qué? Porque el nohri, el no judío, o el kutí, no están de acuerdo, no creen que funcione esta ley del eruv. Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov nos dice de otra manera. Leo la enoser. En realidad, un nohri o un kutí no impiden que se pueda hacer eruv. No impiden que se pueda transportar en el patio. Hasta que no haya dos judíos que viven en ese mismo patio. Dos judíos y un kutí, dos judíos y un nohri. Veosirim ze al ze, y en ese caso se prohíben uno al otro, hasta que hagan un eruv. ¿Sí? Muy bien. Amar Rabban Gamliel, contó Rabban Gamliel una historia que ocurrió en la época de su padre. Ocurrió una vez con un tzeduquí. Un tzeduquí es otro tipo de judío que reniega de la Torá oral. Es decir, es más fuerte que el kutí. El kutí, hemos hablado ya varias veces de los kutim, son aquellas personas que cuando el rey Sanjerib exilió a los judíos del norte de Israel, vino a rellenar esa tierra con habitantes de otros lugares. Y esas personas, al ver que abundaban los accidentes y los leones se comían a mucha gente, los osos, y dijeron, ¿sabes qué? Esto es porque el Dios de los judíos está enfadado, vamos a hacernos judíos. Entonces, los jajamín pusieron en duda la veracidad de su conversión o de su iniciativa, la pureza de corazón en su iniciativa de convertirse, y entonces dijeron ellos, hicieron giyur mehamat arayot, hicieron giyur por los leones. Bien, entonces, siempre tienen un estatus un poco particular en la halajá. Entonces, el otro es el tzeduquí es el saduceo, es el yehudí que claramente no reconoce la autoridad de la Torá oral. Entonces ocurrió con un seduceo que vivía en el mismo Maboy, el mismo callejón que el padre de Rabban Gamliel y sus hijos. ¿Y qué pasó? Este tzeduquí, anuló su propiedad sobre el callejón para que ellos pudiesen transportar en Shabbat. Llamarla Nuaba y nos dijo nuestro padre, Maharu beotziu et hakelim, daos prisa y sacaos vuestros utensilios al Maboy. ¿Sí? Inmediatamente cuando empiece Shabbat, sacad todo lo que tengáis que sacar. ¿Para qué? Para hacer una hazaká, para demostrar con esta acción que hemos adquirido este lugar y que después el saduceo no pueda echarse atrás. Hasta que antes de que el saduceo empiece a sacar sus cosas, y entonces os va a prohibir. Y si el saduceo saca antes que vosotros,
entonces va a quedar claro que él no anuló su propiedad sobre el Maboy, y entonces no vamos a poder transportar durante Shabbat en él. La viuda explica esto de otra manera y dice, no, Bilshonaje. Lo que dijeron fue otra cosa. Le dijo el padre de Rabban Gamliel a sus hijos, Achel lo yotzi beyesor alejem. Perdón, Maharu beasusor kejem bamaboy. Daos prisa y hacer lo que necesitéis hacer en el Maboy, cuando todavía sea de día, antes de que empiece Shabbat. Hasta que no salga el Seduquí, y entonces os va a prohibir a vosotros salir y hacer vuestras necesidades, lo que tengáis que hacer para en el Maboy. Bien, esa es entonces la Mishnah que comienza nuestro 6º capítulo. Vamos a ver entonces lo que nos va a explicar. Realmente es un capítulo que trae mucho de lo que es Alajá le Maasé, sobre todo para las personas que viven fuera de Israel, que viven en lugares, en edificios que comparten con otras personas que no son judías. Saber si pueden transportar en las partes comunes o no pueden transportar en las partes comunes. Dice así. Yativ Abaye Barabin, Vegabijía Barabin, Veyativ Abaye Gabay. Estaban sentados Abaye Barabin y Rabjanina Barabin. Y se vino a sentar con ellos Abaye. Veyativ Beka Amri. Y entonces se sentó y les dijo así. Bish la Rabbi Meir, Kasabar Dirato Betkohavim Shmadira. Dice, yo no puedo entender esto que hemos visto en la Mishnah, el razonamiento de la Mishnah de si el hecho de vivir con un no judío va a prohibir sacar al patio. ¿Por qué? Porque la primera opinión que viene anónima, sabemos que una Mishnah anónima se le atribuye siempre a Rabbi Meir. Que dice, Bishlam a Rabbi Meir, yo entiendo que la opinión de Rabbi Meir al principio de la Mishnah, cuando prohíbe a un judío que vive con un no judío sacar al patio, ¿sí? ¿Por qué? Porque él opina que dirato bet kohabim shma dirá, que la casa de un no judío se considera como una casa y entonces por lo tanto tiene posesión sobre el patio. Entonces cuando el Israel saca de su casa al patio, está sacando de un reshut particular a un reshut compartido. ¿Sí? Veloshena had, veloshena tre. Y por eso la primera parte de la Mishnah le da igual que sea un solo judío o que sean varios judíos que están viviendo ahí. Pero Rabbi Eliezer ben Yaakov, Mai Kasaba, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿qué es lo que piensa? Y Kasaba dirá Obed Kohabim Shema dirá, si piensa que la casa de un no judío se considera una casa y entonces tiene propiedad sobre el patio, entonces, Afilu Had Nami, Nitzar. Entonces, aunque fuese que hay un solo no judío, debería también prohibir poder sacar. Veí lo Shema dirá, y si piensa que la casa de un no judío no se llama una casa y entonces no tiene propiedad sobre el patio, entonces, Afilu Trenami, lo Nitzar. Entonces, aunque haya dos, tampoco va a estar prohibido. Bien, y entonces no sería necesario que hiciesen Erub. Entonces, Amarle a Abaye, les dijo a Abaye, a los otros dos que estaban sentados con él, Besabar Rabbi Meir, ¿qué es lo que piensa Rabbi Meir? Dirá Tobet Kohabim Shmadir. La casa de un no judío se considera casa y tiene propiedad sobre el patio. Beatania, y está enseñada en una vereita en nombre de Rabbi Meir. Más adelante lo vamos a ver hoy. El patio de un no judío. Abeu, que Dirshel Behema, se considera como el establo de un animal. ¿Sí? No es porque se considera a la persona un animal, sino que no se considera como un lugar donde se vive en él. ¿Sí? Es decir, que su casa no se considera una casa y el patio no tiene reshut sobre él. Entonces es difícil entender por qué Rabbi Meir, en nuestra Mishnah opina, que el Nohri prohíbe al judío sacar al patio. Y continúa Valle y dice, y explica, y dice, Ela, entonces necesariamente tenemos que decir, de Kule Alma Dirato Bet Kohabim no Shmadira, que todo el mundo piensa que la casa es no judío. No, se llama casa, no tiene propiedad sobre el patio. Deja de Gederat Shema Yilmad Mimasad Kamikli. Y entonces, en realidad, nuestra discusión aquí no es sobre este punto, sino que es sobre el punto de que hay un decreto que prohibió al judío vivir con un no judío, no vaya a ser que aprenda de los actos del no judío. Es decir, no vaya a ser que el no judío lo lleve hacia la idolatría.
Entonces dice, Jajamim sospecharon que a causa de que viene a vivir el judío, ¿sí?, en un vecindario con otros no judíos, va a aprender esos actos. Por lo tanto, decretaron los sabios que no transporten el patio hasta que el Israel alquile el dominio del no judío. Es decir, para hacer el eruv va a tener que alquilar el dominio. Y puesto que esto se le va a hacer difícil a sus ojos, ¿sí?, para el judío, por un lado, cada Shabbat pedirle, y para el no judío, cada Shabbat pagar, y entonces, ¿qué va a pasar? Al final, Israel, el yudí, va a abandonar ese lugar y se va a ir a vivir a otro lugar. Sobre este decreto discuten Rabbi Eliezer ben Jacob y Rabbi Meir. ¿Cómo discuten? Dice así, Rabbi Eliezer ben Jacob Sabar, ¿qué es lo que opina Rabbi Eliezer ben Jacob? Que van de Obed Kohabim Hashud, Ashefihud Damim, Tre Dishjije de Daire. Es decir, puesto que el no judío, el Obed Kohabim, el idólatra, sospechamos o tiene sospecha de que derrama sangre, que es asesino, entonces no se va a encontrar a menudo que viva con él en un mismo patio un solo judío. Por lo tanto, dos judíos sí suelen vivir. ¿Por qué? Porque uno se cuida al otro, pero uno solo no. Entonces, cuando dos judíos viven solos, que es algo que sí se encuentra, Gazrubeu, ahí decretaron los sabios que tienen que hacer, el no judío les impide transportar en el patio, a no ser que les lo incluyan o le alquile su propiedad. Gazrubeu Jajami. Bien, pero Had, los Shejiach, pero un solo judío, no se encuentra fácilmente. ¿Sí? Y entonces, lo Gazru Rabanán, sobre él no decretaron los sabios. Bien, para Rabbi Meir, ¿cuál es el punto de Rabbi Meir? Rabbi Meir Sabat, Zimnin de Macre de Daide. Es decir, ocurre a veces que un judío único vive en un mismo patio con un no judío. Incluso en esto decretaron los sabios y le hicieron necesario que alquile el lugar al no judío. Te voy a explicar a Vaya ahora ese decreto. Y dice así. Rabanan en Eruv Moil de Makomo Bet Kohabim. Ven Bitul Reshut Moil de Makomo Bet Kohabim. Dijeron los sabios. El Eruv no funciona en un lugar donde habitan los no judíos, los idólatras. Y el Bitul Reshut, es decir, el anular su propiedad frente al judío, tampoco funciona en un lugar donde viven idólatras. Y entonces el Yehudí no puede sacar de su casa al patio. ¿Hasta qué? Hasta que alquile al no judío el dominio del patio. Y el no judío nunca se lo va a vender, no va a querer vendérselo, no va a querer alquilárselo. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué el no judío no querría ceder la propiedad o alquilar su propiedad al judío? Dice así. Y le mamishum de sabar, ilmate le hazuke bereshuto, Hanija le mande a amar, Sejirut Beria Bainan. Dice, a lo mejor lo que piensa el no judío es que tiene miedo de que no vaya a ser que el judío después se quede con todo. Es decir, se lo va a alquilar por Shabbat. El judío va a hacer en el patio, va a poner sus cosas y se va a instalar y va a adquirir ese lugar con una hazaká. Y entonces después ya no lo va a poder recuperar. Entonces dice, esto refuerza el punto de vista que dice que el alquiler que se tiene que hacer es un alquiler vería, es decir, es un alquiler completo, ¿sí? Real. Es decir, Shirut Gemurá, total, ¿sí? Vejazaká. Y con una, o sea, él puede hacer una acción para demostrar ahí su propiedad sobre ese lugar. El alemán de amarse Shirut Reua Beinan, pero para aquellos que dicen que es suficiente con un alquiler Reua, que viene de Ra, es decir, como de menor calidad, sería suficiente, no necesita un alquiler completo, ¿sí? Sino que es suficiente de hacer un alquiler a medias, ¿sí? Maika de mamar, ¿qué es lo que va a decir él? Dice, de Idmat, Rafjiz de Amar, Sejirut Beria. Entonces, vemos de aquí que Rafjiz dijo que se necesita hacer una Sejirut Beria, un alquiler completo. Rav Sheshet Amar, Sejirut Reua. Y Rav Sheshet dijo que es suficiente con una Sejirut Reua. Nos va a explicar la Gemara. Mai Reua, Mai Beria. ¿Qué significa Reua y qué significa Beria?
Y lema vería dipruta, si tú me vienes a decir que vería, es decir, una sejirut vería, para alquilar el dominio de un no judío, es suficiente con una peruta. La peruta, en la Gemara, es el valor mínimo de una moneda. ¿Bien? Es lo mínimo de todo. Y vuelves. ¿Sí? Es decir, que una peruta, la sejirut vería, ¿sí? La que está bien hecha, la que es completa, es por lo menos una peruta. Y Reuá, y la sejirut Reuá, es que le alquila su dominio Pajot Misha de peruta, con menos de una peruta. Que calle, aquí hay una dificultad. Mica le mande a Amar, me obed kojabim de Pajot Misha de peruta, lo. Es decir, ¿acaso estamos diciendo que según este punto de vista, el obed kojabim, un idólatra, con menos de una peruta, ¿sí? No se llama que es una sejirut beria, una sejirut completa? Veja, Shaloch Rabbi Yitzhak ve Rabbi Yaakov bar Giyore, Nishmet de Rabbi Yohanan. Si vemos que así mandó a decir Rabbi Yitzhak, el hijo de Rabbi Yaakov bar Giyore, el nombre de Rabbi Yohanan, Evu Yeduin, Sheshochrin Mina Obed Kojabim, Afilu Bepajot Mishabe Peruta. Él dijo, tenéis que saber que se puede alquilar de un no judío, incluso con menos del valor de una peruta. De Amar, y trajo otra prueba. Dijo, Rabijilla Baraba, Amar, Rabbi Yohanan. Dijo Rabijilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Ben Noach, un Ben Noach, es decir, un no judío, que robó Neheraga el Pajot Mishabe Peruta, es decir, va a recibir su pena de muerte por menos que haya robado menos de una peruta. ¿Por qué? Porque en cuanto a un no judío, menos de Shabbat Peruta también se considera dinero, ¿sí? Y entonces no va a perdonar por ello el que fue robado. Velón y Tanle y Shabón, ¿sí? El no judío que robó no queda exento de la pena de muerte, incluso si devolvió lo que robó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que trae esto como prueba? Que menos del valor de una peruta, en un no judío se considera dinero. Y entonces es evidente que cuando va a alquilar con menos de una peruta, también se puede alquilar. Y es un alquiler bari, es decir, completo, y no raúa, y no es un alquiler defectuoso. Después la Gemara dice, Ela, Sejirut vería el alquiler completo de mojarque de aburgane. Es decir, cuando el yehudí pone una condición con el no judío, que él puede llenar su patio de bancos y de cojines y de todo lo que quiera, de sillas y completamente. Sejirut reuá, y una sejirut defectuosa, ¿cuándo es? Velo mojacre de aburgane, cuando no ponen esta condición. Bien, entonces vuelve la Gemara sobre la primera pregunta, ¿sí? Y dice, Anija le mandé a Amar, Sejirut vería vaina. ¿Se entiende esto bien para aquel que dice que hace falta una Sejirut vería, una Sejirut completa? ¿Sí? Según esta opinión, se entiende que el no judío no esté dispuesto a alquilar su dominio del patio. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el yehudí después vaya a tomar posesión de este lugar para siempre y no se lo quiera devolver. El alemán de Amar Sejirut Reua Bainan, Mayikalememar. Pero para aquel que dice que basta con un alquiler de menor calidad, ¿qué es lo que va a decir? ¿Por qué el no judío no va a querer alquilar su dominio? Cuando la Gemara, afilu aji, incluso que sea una Sejirut Reua, Hashish, Obed Kohabim, Lichshafim. Es decir, el no judío sospecha o tiene miedo de que no vaya a ser que Israel alquile el dominio para hacer algún tipo de brujería, velo moger. Y entonces por eso no se lo va a alquilar. Bufa. Entonces, esta es la primera discusión. Es decir, la cuestión aquí es por qué un judío que vive junto con un no judío, ¿sí? No puede, el no judío le impide transportar en el patio. Bien, y Rabbi Eliezer ben Yaakov dijo que no, que hace falta que sean dos. La primera opinión, ¿cuál fue? Fue si el hecho de que vive ahí un no judío se llama que él tiene dominio sobre
ese lugar, ¿sí? Y, o si no tiene dominio, es decir, Bait Shelobet Kojavi Shmedirá o lo Shmedirá. ¿Bien? Y el segundo punto de vista dijeron, no, en realidad todo el mundo está de acuerdo que lo Shmedirá, que no tiene ningún dominio sobre ello. Entonces, ¿por qué prohibieron sacar? ¿Por qué? Porque en realidad lo que quieren los sabios es que no vivan ahí. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que el Yehudí vaya a aprender de las acciones de los otros. Entonces, ahora lo segundo que analizaron fue cómo fue el decreto, por qué fue necesario hacer un decreto. ¿Sí? Para cuando hicieron el decreto de que obligaron al Yehudí a hacer un acuerdo durante Shabbat para poder conseguir el dominio del patio, es decir, la propiedad sobre el patio para poder hacer el transportar, dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque al final el no judío no se lo va a querer alquilar. ¿Por qué? Primero dijimos, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que el alquiler tiene que ser un alquiler total o no? ¿Sí? Si es un alquiler total, yo lo entiendo bien. ¿Por qué? Porque el no judío va a decir, ¿sabes qué? Se lo estoy alquilando totalmente. Es decir, a lo mejor después no me lo va a querer devolver y voy a perder la posesión. Pero si es un alquiler que es a media, entonces ¿por qué? Porque el no judío sospecha y dice, bueno, a lo mejor el judío me va a hacer algún tipo de brujería en mi patio y no quiero que haga eso. Bien, esa sería la primera parte de nuestro estudio. Dice así, volvemos sobre aquello que dijo Rabbi Meir. Dice, Hatzerosh Shelobet Kohabim, Areu Kedir Shel Behema. Es decir, el patio de un no judío es como el establo. ¿Sí? Es decir, un patio donde viven muchos no judíos y no hay ningún judío que viva en él. ¿Sí? No se ve como un reshut, como un dominio, ¿sí? Que está dividido cada uno de ellos, sino que se ve como un único dominio, es decir, que está totalmente bajo un solo dominio, y entonces está permitido mutarle a la batim, está permitido que una persona tome un objeto del patio hacia cualquier casa y de cualquier casa hacia el patio. En Yasham Israel Ejad, y si ahí vive un solo judío, ¿sí? Que vive en este patio. Areu Oser, esto que entonces él queda prohibido. Él se prohíbe a sí mismo, ¿sí? Y a cualquier judío de sacar de la casa del no judío al patio. Estas son las palabras de Rabbi Meir, libre de Rabbi Meir. Me he olvidado de pasar aquí, perdón. Estamos por aquí, ahí estamos. Muy bien. Libre Rabbi Meir. Ahora dice, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, Leolam, en realidad, Israel en Oser, un solo judío no prohíbe ese lugar. ¿Sí? H-Ayu, Sheiyu, Shene Israelim, así que no haya dos judíos que viven ahí, Osrim ze al ze, y entonces se prohíbe el uno al otro. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a seguir analizando cuál es el problema aquí. Que Amar Mar, dijo aquel sabio, un patio de un Obed Kohabim, es decir, de un idólatra. Arebu que dice el Bema, es como el establo. ¿Sí? Y los no judíos que viven ahí no impiden transportar dentro del patio, como hemos visto. Pero si vive un judío, entonces ahí queda prohibido. Muy bien. Veja anantnan, pregunta la Gemara, pero si nosotros hemos aprendido en nuestra Mishnah, Hadarim o Bet Kohabim, el que vive en un patio con un no judío, ¿sí? Ese no judío le prohíbe al judío sacar al patio. ¿Sí? Entonces, si es que es como un dir, perdón, si es como un establo, ¿cuál sería el problema? Pues responde la Gemara y dice, ya no hay dificultad. Ha de ite, es decir, nuestra Mishnah que prohíbe sacar incluso de la casa del judío al patio, está hablando cuando el no judío se encuentra en su casa, en Shabbat. Ha delete, pero la vereitá que permite sacar es cuando el no judío no está en su casa en Shabbat, se fue de viaje. ¿Sí? Entonces dice así, Umay Kasaba, Rabbi Meir. ¿Qué es lo que opina Rabbi Meir? ¿Qué es lo que opina Rabbi Meir? Y Kasaba dirá Velo Bayalim Shmedirá, que una casa donde no están sus dueños viviendo ahora mismo se llama una casa en Shabbat. Entonces, Afilo Abet Kohabim Nami Nitza. Entonces, incluso la casa del no judío prohibiría al judío que vive en ese mismo patio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que esté o no esté no cambia. Se considera que sigue ahí su propiedad.
Veika sabardira velo bealim los medirá, y si opina que una casa que no tiene sus dueños dentro no se llama casa, entonces, afilo Israel namilonitza. Entonces, incluso un Israel que no está en su casa, no va a prohibir al otro judío de sacar, aunque esté en un patio que comparten con un no judío. Responde la Gemara y dice, Leolam kasabardira velo bealim los medirá. En realidad, lo que opina Rabbi Meir es que una casa sin sus dueños no se llama casa, ya sea de un judío o ya sea un no judío. De Israel, de Giite, Azar. Y el judío, ¿sí? Cuando está, prohíbe. ¿Por qué? Porque a priori, ¿sí? Su casa sí que es una casa. Por lo tanto, Kilete Gazru Be'et Rabbanan, cuando no está, decretaron los sabios. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que también vayan a permitir cuando está en su casa. Pero el Obed Kohabim, el idólatra, de Giite, cuando está, ¿sí? No está prohibido a priori. ¿Por qué? Porque su casa no es una casa. Y no prohíbe más que por el decreto de los sabios. Shema, Yilmad y Maasar. No vaya a ser que aprenda de sus actos. Kiite, Asar, Kilete lo Asar. Entonces, cuando está el Obed Kohabim, está prohibido sacar. Pero cuando no está prohibido sacar. ¿Por qué los sabios no decretaron un decreto sobre otro decreto? Pues pregunta la Gemara, de Gilete lo Asar, y cuando no está prohibido. Vearnal, si aprendimos en otro lugar, lo aprendimos en unas cuantas páginas antes. Dice Amanía, Hedbeto, Vealach, Lolishbot, Veirajeret, una persona que dejó su casa y se fue a pasar Shabbat en otra ciudad, Ejad Nohri, Ejad Israel, ya sea que es judío o que no es judío, ¿sí? O ser, es decir, prohíbe a los habitantes del patio transportar en él, a no ser que hayan hecho Eru. Libre Rabbi Meir, estas son las palabras de Rabbi Meir. Se responde la llamada y dice, Hatam de Ate Beyoma. La Mishnah, ¿sí? Esa Mishnah está hablando cuando el no judío se fue a un lugar cercano que puede volver a su casa durante Shabbat. En este caso, prohibieron los sabios a los habitantes del patio transportar, incluso cuando el no judío no se encuentra en la casa. No vaya a ser que vuelva. Muy bien, entonces, ¿cómo queda la cosa? Dice, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Alajá que Rabbi Eliezer ben Yaakov. La alajá es como Rabbi Eliezer ben Yaakov. Es decir, que un no judío no prohíbe a los habitantes de ese lugar transportar, a no ser que haya por lo menos dos judíos. Bien, por eso, cuando estemos en un, por ejemplo, en un hotel, ¿sí? Si somos los únicos judíos que estamos en ese hotel, no nos está prohibido transportar en todas las zonas comunes del hotel, ¿bien? Pero en el caso de que haya dos judíos en el hotel, tenemos prohibido transportar a no ser que hagamos servir. Muy bien. Entonces dijo, la alajá es como Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabuna Amar, y Rabuna dijo, muy bien, Minhag que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Es decir, dice, no se enseña delante de la multitud en clase, es decir, no se va a enseñar de manera pública que la alajá es así, sino que si alguien viene a preguntarte cómo tiene que comportarse, le vas a decir, nos comportamos según lo que dijo Rabbi Yaakov. Pero Rabbi Yohanan dijo, Rabbi Yohanan Amar, que no se enseña ni a la persona individual, ni a los rabín, ni a los alumnos en general, sino que Nahaguha Am que Rabbi Eliezer ben Yaakov, es decir, que el pueblo acostumbró a hacer como Rabbi Eliezer ben Yaakov, y los sabios no les prohibieron hacer así, es decir, que nadie les impidió hacer así. Amarle a Valle el Rabiose, dijo a Valle a Rabiose, Kaimalan, Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kab, ven aquí. ¿Qué es lo que fijamos entonces? ¿Qué es lo que vemos de aquí? Que las enseñanzas de Rabbi Eliezer ben Yaakov son pocas, pero siempre son exactas y siempre la alajá se fija como él. De Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, y dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, alajá que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Es decir, en cuanto al Erub, la alajá se fija como Rabbi Eliezer ben Yaakov. Entonces pregunta Valle, Mahu le oruye bimkom rabo. ¿Está permitido a un alumno delante de su maestro enseñar la alajá como Rabbi Eliezer ben Yaakov, puesto que es una alajá clara y simple,
¿sí? Y no depende de una svara, de un razonamiento. O, de todas formas, ¿sí? Es una chutzpah, es una insolencia de enseñar incluso esta halajá delante de su maestro. Amarle le dijo Rabbi Yosef, afilu beata bejutja. Incluso, ¿sí? Una pregunta tan simple como si está permitido comer un huevo en un rotev, en una salsa hecha con leche. Bien, aquí ¿cuál es la cuestión? Estamos hablando de un huevo que se encontró cuando se hizo shejital al ave. Cuando se hizo shejital al ave, dentro del ave había un huevo. Uno podría llegar a pensar que es carne. Bien, según algunas opiniones es así. Es decir, la pregunta es si está permitido comer ese huevo con leche. ¿Sí? Y los tosafot nos están hablando que no estamos hablando de un huevo normal, porque ahí no hay ningún tipo de duda que está permitido, sino que hablamos de un huevo que cuando se hizo la shejitá a la gallina se encontró dentro de ella, ¿sí? Un huevo ya preparado. Y ahí hay algún tipo de lugar para hacer la pregunta, que está prohibido comerlo con leche. ¿Por qué? Porque porque se considera como una parte del cuerpo del ave. ¿Sí? Y el hecho de que esto se considere algo tan simple que está permitido, ¿por qué? Porque ya se acostumbró todo el mundo a permitir. Entonces, la pregunta es la misma. Es decir, incluso preguntar eso es una chutzpah delante de su maestro. Responder a esa pregunta es una chutzpah, porque es algo muy simple y que todo el mundo ya sabe. Baumine me Rav Hizda kol shane de Rav Huna. Le pregunté a Rav Hizda, mientras vivía Rav Huna, que era su maestro, para que verifique si se podía enseñar delante de su maestro. Velo ore, ¿sí? Y no me respondió nunca Rav Hizda. ¿Por qué? Porque estaba su maestro. Entonces, incluso sobre una pregunta tan simple, está prohibido que el alumno enseñe alajá delante de su maestro. Amarle Rabbi Yaakov bar Abba le Abaye, le dijo Rabbi Yaakov bar Abba Abaye. Una pregunta que se puede responder de un libro, de algo que se va a leer. ¿Sí? Es decir, Kegon, Megilata Anit, Dichtiva Umanja. Es decir, por ejemplo, si alguien viene a preguntar, oye, en este día hay que ayunar, ¿sí? Existía antiguamente un libro que se llamaba Megilata Anit, donde estaban todos los días que había que ayunar. Pues eso directamente se puede buscar en el libro. Mahu Leoreyu Beatre de Rabe. ¿Acaso se puede llegar a enseñar delante del maestro? Amarle le dijo a Valle, Ají amar Rabbi Yosef, así es como dijo Rabbi Yosef, Afilu Beata Bejutja Bau Mine Medrav Hizda, Kol Shane de Ravuna Velo Aire. Es decir, incluso que vinieron a preguntar en la ciudad de Jutja, ¿sí? Todos los años que vivía Rav Hizda y yo nunca respondí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él seguía viviendo y era una ciudad que estaba cercana. Rav Hizda ore bejafri, es decir, Rav Hizda enseñaba en la ciudad de Jafri, ¿sí? Bishne de Rav Huna, durante los años de vida de Rav Huna, que vivía en la ciudad de Umberita. Para acabar, nos dice así, Rav Amnune ore bejarta de Argaz. Rav Amnune enseñaba en la ciudad de Jarta de Argaz, que era el nombre de un lugar, Bishne de Rav Hizda, mientras vivía Rav Hizda. Sobre esto vamos a seguir hablando mañana de Bezrat Hashem, sobre el hecho de enseñar alajá delante de su Rav, si está permitido y en qué circunstancias podrían llegar a hacer. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Nos vemos mañana de Bezrat Hashem, que tengamos todos Besorot Tovot, Jizku Veimtzu, y muchas gracias por estar ahí.